Aquí lo que hay que averiguar es si ser evaluador es o no es una profesión. Por eso el primer ataque que se hizo a la ley, una vez que la aprobaron, la presentaron como proyecto de ley para regular la profesión de evaluadores. En el Senado corrigieron y dijeron para regular la actividad de los evaluadores, pero le dejaron los elementos esenciales al proyecto. Por esa razón, en la demanda se hizo notar que había habido ese cambio, pero además dijimos ¿por qué? Pues porque no hay profesión de evaluadores. Y si no hay profesión de evaluadores, ¿cuál es el riesgo social que para regular esa profesión justificaría la expedición de la ley? La conclusión es que no habría riesgo social que regular por una profesión que no está reconocida anteriormente por la ley. Con todo, agregamos en esa demanda, mire, además el propio Congreso cambió el proyecto de regular una profesión que no existe para pasar luego en definitiva a regular una actividad, que la actividad sí existe. Pero el punto es este: para regular una actividad, o sea, para regular un oficio, no una profesión, puede coartarle la manera de ejercerlo la ley. Así de pronto podrán aparecer regulaciones para el oficio de talabartero, o para el oficio de fontanero, o para el latonero, o para el hacedor de panes. Resulta un contrasentido. Pero si van a regular ese oficio, que no es profesión, entonces lo que están es violando la oportunidad la libertad de cada uno para que escoja profesión, aquí no es profesión, u oficio, y aquí es para escoger un oficio. Pero no solamente eso, sino que de aquí en adelante le exigen un registro público previo. Y además, ese registro público previo, ¿quién lo va a llevar? Unas entidades gremiales privadas, que las constituyeron muy rápidamente, porque se trataba de quitar a algunos del campo de la actividad. Entonces, además, se eleva a la categoría de ejercicio ilegal de la actividad. Uno oye hablar de ejercicio ilegal de la profesión del médico, por quien no lo es y se anuncia como tal y practica la medicina. Claro que es evidente el riesgo social. O uno oye hablar del ejercicio ilegal de la ingeniería. ¿Qué tal quien no lo sea haciendo cálculos estructurales para levantar un edificio de vivienda? Como el puente que se cayó. A pesar de que, con título y todo, hubo cálculos estructurales en el edificio Space de Medellín, y veamos lo que pasó. Pero para un oficio como el que ustedes desempeñan, ahí hay amplio margen de discusión. Ese es el primer artículo, primero y segundo de la ley, que pensamos nosotros, si esos dos artículos se declararan inexequibles por la Corte, pues todo el resto del edificio se viene abajo. Sin embargo, vamos a suponer que los dos artículos queden, porque digan, mire, de todas maneras es una actividad social, el legislador por razones de conveniencia podría regularlos. Le pueden confiar a entidades privadas la inscripción y luego la autorización para ejercer esta actividad, o eso restringe la libertad para escoger profesión u oficio, es decir, actividad a la cual se dedica la persona para derivar lícitamente los ingresos con los cuales atender las necesidades propias y las de su familia, porque eso es de lo que se trata. Se plantea
Esto así dice, crear entidades privadas para eso. Pero además, exigir inscripción so pena de considerar que hay ejercicio ilegal de esa actividad, sancionable con exclusión hacia el futuro y sancionable con imposición de sanciones de tipo administrativo por entidades privadas. Ese es más o menos el esquema por el cual se ataca la demanda. Pero además, para sancionar hay que observar el debido proceso. Hay que decirle a alguien, lo voy a sancionar, los cargos son estos. Las pruebas que tengo contra usted son estas. Y darle la oportunidad de que conteste, se defienda, aduzca pruebas y presente alegaciones antes de la sanción. Pues esta ley habla de las sanciones, habla de quién las puede imponer y no fijó ningún procedimiento. Al contrario, faculta a esos entes privados para que ellos lo fijen. Y eso es muy peligroso porque cuando se trata de afectar las libertades públicas, el ciudadano exige, la Constitución lo ordena, que las regule la ley, no un particular diciendo con qué procedimiento va luego a juzgar a otros particulares, porque eso daría campo a la arbitrariedad. Sobre esos ejes centrales se presentó la demanda, pero además agregamos, si estos ejes son los de la demanda, pues se debe caer toda la ley.